Sí, es lo que te digo, que esa parte que estuviste trabajando, que me mandaste, pues son ejercicios sencillos. ¿Para qué? Para ahorrarse el trabajo más adelante. Claro, ¿En qué sentido? Acuérdate que hay licenciados que no saben redactar la tesis o citar las fuentes en la tesis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va para atrás, ¿no? Y van para atrás, para atrás, para atrás. De esa forma se lo ahorran porque tú ya sabes cómo registrar la fuente, en qué momento hacer la cita, cómo hacer la cita, y ya hiciste el ejercicio, ya debiste de haberlo entendido, y si no, te queda la referencia. Yo eso es lo que vi no en este curso me fue muy bien, pero en el curso anterior también me fue bien, pero fue muy largo, fue todo un mes. Entonces, así me bajaban la información. Con la sesión en línea, no, con la sesión en videollamada, como que aclaraban puntos, qué es lo que quieren, cómo lo quieren, ¿no? Y te daban así como el marco, ¿no? Y ya cuando enfrentabas los ejercicios, pues estás solo. Y yo, la verdad, no sé manejar mucho las plataformas. Entonces, ahí era donde a mí me ayudaban, porque en la parte de búscale, redáctale y haz, no me costaba trabajo, pero en la parte de subir los materiales o buscar los materiales o utilizar las plataformas para hacer lo que estabas haciendo del mapa, de los esquemas, del cuadro, de la infografía, todo eso, pues a mí me cuesta más trabajo, ¿no? Pero eso me ayudaba, ¿no? Por eso sí, yo sí entraba a la sesión por semana a la videollamada. Me daban líneas generales, las apuntaba y ya me lanzaba con todo toda la semana. a mí me está costando trabajo, por ejemplo, el asunto de la bibliografía, Ujú, porque, haz de cuenta, por ejemplo, tengo un ensayo, y el ensayo lo sé hacer, sé para dónde va la intención, ya aprendí a referenciar, ya aprendí a hacer citas, ya aprendí en esta parte como en el formato que lo están pidiendo, porque yo referenciaba y hacía bibliografía en el modelo IDEM y BIDEM ujú, de esta, creo que era una autora de la Universidad Nacional, ¿no? ujú. Entonces, Baena, este, ¿no? de Baena, ándale, de Ujú, Guillermina ujú. Baena Cruz. Sí, pues esa la vimos toda la preparatoria, bueno, parte de la universidad, porque no, yo por ejemplo en universidad no manejaba APA, no manejaba la otra, ay, se las dije hace rato, ya se me olvidó. Este, esas dos yo no las manejaba, no las conocía, pero manejaba la de Baena y ya, con eso me iba. Claro. Bueno, ahora déjame te digo, ¿no? Voy a escribir un ensayo sobre liderazgo, la importancia del liderazgo en la educación. Y entonces, pues empiezas a buscar artículos y de pronto ves que no tienen por el rigor académico o de pronto quieres encontrar un libro y ves que no hay libros de liderazgo en la educación. Entonces ha sido un poco complejo la cuestión del material. En eso es en lo que más me Ujú, atoro. ujú, Y también en el asunto de decir, bueno, ¿qué es lo que quiere el docente de la construcción? Porque la calidad en el asunto de la escritura no siempre tiene que ver con que escribas bien o no escribas bien, sino con la percepción que tiene el lector de lo que estás ujú, escribiendo. ujú. Entonces ese es el gran inconveniente. Pero bueno, déjame, hago una acotación aquí con los muchachos. Muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien. Buenas Ok. tardes, maestro. Buenas tardes, Moy. Fíjense que ahorita estaba platicando con la maestra Laura y surgió una situación que, bueno, yo ya lo tengo previsto desde que inició el curso con mi PEMS. Dicen por algo, me toca la organización de todo este asunto, de todo curso con mi PEMS. Y me decía la maestra Laura, oye, ¿qué crees? Que me doy cuenta que las evaluaciones de las primeras evaluaciones que hemos hecho son mucho más eh,
abundantes en cuanto a contenido y mucho más pesadas. Es decir, por ejemplo, la evaluación que ustedes hicieron al principio con el diagnóstico, digamos que es de lo más pesadito, y la evaluación pasada, la que ustedes conocen como versión A. Y esto tiene una razón de ser. El que yo trabaje con la guía Larousse y con la guía Propuesta 21 habla de una cantidad de conocimientos que rebasa lo que les está pidiendo Comipems, para que cuando lleguen al examen, este examen que acaban de presentar, que es de la UNAM, para muchos de ustedes se les hizo más sencillo. Algunos de ustedes no pudieron contestar lo sencillo, y entonces ahí es en donde nos empezamos a preocupar, porque tanto esta evaluación como la que van a presentar en junio son mucho más livianitas y ligeritas. Pudiera haber la posibilidad, como en Daniela, que se confundieran con algún término. Es el momento de tomar nota, de saber bien en dónde está el concepto, de aprender la regla gramatical, de aprender la conjugación, de aprender el artículo, el sustantivo, de aprender por dónde va todo esto, porque son las evaluaciones que realmente van a presentar. Este último examen que hicieron es muy parecido al examen que van a presentar los que tengan como primera opción UNAM, o sea, prepa o CCH. Y la siguiente semana van a volver a hacer un examen digamos, nivel un poquito más elevado, que es la versión B del examen que ya presentaron, y van a tener la posibilidad de ver si realmente están aprendiendo o si es nada más por pura chiripada que le están dando a los, porque acuérdense que no pueden dejar ninguna pregunta sin contestar. Tienen que colocar algo, porque si no se les van a recorrer sus respuestas. ¿Sale? Y vamos a concluir con el examen que elabora la Ceneval, que ese es un examen que presentan los que van al poli. Eso lo vamos a hacer una semana antes de que venga el examen. Entonces no se crean, todavía tenemos pues bastante trabajito por hacer, ¿vale? Pues era esa acotación que quería hacer, Lau. Te dejo con Sí, los... y también es el hecho de que yo le mencionaba al profesor, el nivel está, en relación a este examen, está muy bajito. Son preguntas, por lo menos en la parte de español, son preguntas muy básicas, ¿sí? Lo que es conjugación, lo que es uso de signos, lo que son sinónimos, no, sinónimos y antónimos lo manejan en el de habilidad. El de habilidad me parece que está un poquito más alta el requerimiento, porque les están colocando lecturas de cualquier área, ¿no? Entonces, puede ser de física, puede ser de biología, puede ser de matemáticas, qué sé yo. Entonces, ahí está un poquito más elevado. Si conocen y manejan perfectamente los aspectos y conceptos de matemática, pues no se les hace difícil. Pero en la parte de vocabulario, yo creo que es la parte más fuerte, ¿no? Que no nos vayan a sorprender con alguna palabra rara, que, por ejemplo, en el de habilidad estaba viendo, aun cuando manejan un vocabulario no común, no está complicado. Es deducible la parte de sinónimos, de antónimos, de analogías, está bien. En la parte de español, pues lo que tendrían que tener muy en cuenta es conjugación, que de repente se les olvida y que no les están preguntando las partes simples, presente, pasado, futuro, sino las compuestas o las más complejas. Entonces, tener muy en cuenta esa parte. Pero a mí realmente, en relación con los exámenes que habían presentado en otros cursos, otras generaciones, se me hizo muy fácil, muy, muy fácil. Sin embargo, sí es de considerar que entre, no sé, 9, 10 personas no están dando respuestas acertadas. Entonces, ahí sí es de llamar la atención, porque
aparentemente en este tipo de resultados se diluyen, ¿no? Pero cada uno de ustedes sabe cuántos aciertos tuvo, dónde le está fallando y qué es lo que tendría que estar haciendo. Ponerse ya en el trabajo diario de resolver. Aun cuando ya haya pasado el examen, regresarse al examen y ver qué es lo que me está fallando, ¿no? Creo que en la parte de comprensión han adelantado y eso me da gusto porque por lo menos sacan el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué y ya con eso pueden solucionar. Pero sí me llama la atención que es permanente, ¿no? Entre 11 y 16 personas están contestando, ¿sí? Y están logrando el porcentaje, pero el resto, ¿qué está sucediendo, no? Y nosotros pensaríamos que todos tienen eh, la intención de llegar a ese examen y lograr el resultado, ¿no? No que voy a probar a ver si salgo, ¿no? Esa no sería una buena estrategia. Ujú. Pero pues bueno, vamos a continuar. No sé, ¿no hay más nada? ¿No? Listo, la voy a leer. Ok. Les mando nuevamente la liga para que ustedes entren al examen y podamos seguir revisando esta parte. Nos quedamos en las expresiones que indican relación de jerarquía. Estábamos preguntando por ahí qué era jerarquizar y cómo podíamos jerarquizar, ¿no? Por ahí no me acuerdo si Moisés, creo que sí, lo mencionaba, no es cierto, Dafne, ¿no? De lo general a lo particular, es una jerarquía. Moisés mencionaba otra, pero no me acuerdo. ¿Me ayudas, Moisés? Sí, yo había dicho que de ordenar números en forma secuencial, de 1, 2, 3, 4, 5. Ok, en secuencia. O también yo preguntaba, ¿cómo se jerarquiza el tiempo? ¿No? Que básicamente es cronológico. Cronología implica la lógica del tiempo, que no nos podemos saltar los tiempos, cosa que sí ocurre en la parte de la narrativa, ¿sí? Saltar y regresar a los tiempos, pero que no sucedería, por ejemplo, en una secuencia, ¿sí? En una secuencia cronológica es el respeto del tiempo. Entonces, hay diferentes formas de jerarquizar. Por ejemplo, también podemos jerarquizar por grados. Ustedes, por ejemplo, en secundaria manejan grados, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado, es lo básico. Si nos vamos a la milicia, pues también son grados, ¿no? Ya son de capitanes, y una infinidad de variantes en los militares que no me las sé. Pero es también una forma de jerarquizar. Y bueno, aquí, por ejemplo, en las opciones que nos daban, ¿ya están en el examen? Ya Ok, entonces nos decía, identifica el enunciado que inicia con una expresión que indica relación de jerarquía, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo, ¿qué? En primer lugar, expuso los problemas de salud pública. Inciso A. Inciso C, posteriormente realizó estudios de informática. Inciso D, a pesar de su enfermedad, aprobó el examen. Y B, asimismo, los gobernantes deben cumplir con las leyes. ¿Qué pusiste, Arlet? ¿Qué elegiste? Arlet. No estamos. Carol. Carol tampoco. ¿Quién sí está, eh? Yo me ¿No? yo. Perfecto, Edgar. Adelante. ¿La A? ¿Por qué?
Se te está cerrando el micrófono. Sí estoy. Carol, pues entonces, deme respuestas. Sí, Edgar, sí lo vi. Que entras y se pausa. Ok, las acabo de mandar por chat. Carol, Yo le digo la respuesta, maestro. ok. Bueno, yo puse que era en primer lugar, el inciso A. ¿Por qué? Simplemente Argumentamelo. por el en primer lugar, porque estaba ordenando algo. Está Bueno, ordenando ajá, algo. Pero también ordena, por ejemplo, posteriormente, ¿o no? como usted decía hace rato, se puede jerarquizar por tiempo, así que sería, yo lo pondría como pasado, presente y futuro, cosas que van pasando cronológicamente. Ok. Es una forma de ordenar cronológicamente, sin embargo, no empezamos por lo posterior, sino por lo anterior. Entonces, Ajá. por eso no podría ser esa respuesta. ¿Por qué la D no podría ser respuesta? Sofía Contreras, ¿Cuál? ¿La D? la D. ¿Por qué no podría ser esa? Ah, no, el así mismo, según yo, no expresa algún orden. No, no es una palabra que haga que la oración demuestre como que es un listado como la A que es en primer lugar, o las Ajá, demás que también tienen como, o la C que es posteriormente. ajá, ok. Sin embargo, preguntábamos por la D, Sofía. Sí, por eso le dije que la D no podría ser bueno por lo mismo, no tiene un orden. De hecho, no tiene ningún conector de que jerarquice. En cambio, asimismo, es un adverbio, ¿sí? Que su función es añadir información a algo que ya se ha dado, ¿sí? Entonces, no es un elemento que nos esté jerarquizando, ni la B ni la D, ¿sí? La complicación vendría en la A y la C. Sin embargo, para ustedes, en algunos de los casos, en algunos, porque sí tuvieron errores en esta pregunta, es muy fácil primer lugar. Ujú. Posteriormente no podría ser porque no inicia la jerarquía con lo que viene, sino con lo que ya sucedió en un evento, ¿sí? Ok. ¿Qué otros, qué otras expresiones o conectores podemos utilizar para dar esta jerarquía? ¿Se acuerdan? Podrá ser después, luego, posteriormente, anteriormente, no sé. Anterior no. En Bueno, este anterior. caso no. Después, ahora Ajá. y creo que ya. Para empezar, podemos decir, ¿sí? Al principio, inicialmente, antes, ¿ok? Todos Finalmente. esos, ajá, todos esos nos van a dar un indicio de jerarquía, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? Carol, ¿ya encontraste las preguntas? Ya lo mandé. Ok, entonces léame la pregunta 34, por favor. Sí. Lee el siguiente párrafo e indica a qué categoría pertenecen los elementos subrayados. Jorge era un hombre, un grave guerrero. Espérate. ¿Dónde andas? La Ah, 34. Acuérdate que ahí están en desorden, pero sí tienen número. ya. Ya estoy. ¿Sí? Ok.
Las oraciones que conforman el siguiente texto deben estar separadas por... En 1810 había muchas fábricas de chocolate porque nuestros abuelos desayunaban con chocolate, tomaban chocolate a la hora de la siesta, bebían chocolate en la merienda y cenaban chocolate. Ok. ¿Qué signo tendríamos que colocar ahí y por qué? Las comas, ¿Por qué? porque sirven para separar ideas. Ay, aquí en la parte que dice, nuestros abuelos desayunaban chocolate, esa es una parte. Luego dice, tomaban chocolate en la hora, tiene que haber una separación. Y la coma da ese pequeño espacio de tiempo. Ok. Y después se dice, a la hora de la siesta, coma, para separar otra idea, bebían chocolate a la merienda y cenaban chocolate. O sea, está separando por tiempos, digo, de la mañana, tarde, noche, cena y así. Ok. Entonces, las dos serían comas, según Daphne. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza, por ejemplo, un punto y coma? ¿Quién me dice? Yo Sí, adelante. creo que es cuando lo que vas a decir no tiene mucho que ver con lo que dijiste anteriormente. No. En todo texto, por el simple hecho de utilizar la coherencia, la cohesión, todo un texto no tiene por qué tener cosas sin relación, ¿sí? Todo lo que colocas no es paja, es en relación con el tema que estás desarrollando. Entonces, ningún signo te permitiría eso, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que un punto es una pausa y es una pausa un poquito larga, ¿sí? Que nos permite darle entrada a otro tema, a otra idea, ¿sí? La coma, digamos que es una pausa breve, más pequeña que el punto, ¿sí? Que nos permite en la lectura respirar, ¿sí? Y en la parte gráfica nos puede ir separando los elementos que vamos enumerando, que vamos enlistando, ¿sí? Entonces, siempre que tenemos un listado, lo vamos separando por comas, ¿sí? Un punto y coma en este caso nos va a servir cuando nosotros tenemos una lista larga, ¿sí? Y el último elemento, para no colocar, por ejemplo, una I, porque tenemos algún conector similar, colocamos punto y coma. Es un punto intermedio entre el punto y la coma, ¿sí? No es tan largo, no es tan breve, ¿sí? Pero nos permite dentro de un listado, de una enumeración de objetos, darle continuidad, ¿sí? Eh, ¿Qué función tiene, por ejemplo, el punto y aparte, Carol? No, Perdón, Carol, que no, ¿no sabemos la función? no, Ok. ¿Quién me dice? Levanten su mano. ¿Cuál es la función de un punto y aparte? Finalizar, continuar con la rema, si es que se puede. Ajá. Si yo tengo un texto de varios párrafos, implica que tengo entonces varios puntos y aparte, ¿sí? Si yo estructuro mi texto y digo, tiene introducción, tiene desarrollo, tiene conclusión, entonces mínimo estamos pensando en un texto de entre 4 y 5 párrafos, ¿sí? La separación entre los párrafos implicaría colocar un punto y aparte que nos permite finalizar una idea y comenzar otra en relación, pero
con otro sentido, con otra temática, ¿sí? Ya sea para desarrollar la temática que en la introducción estoy mencionando o para darle desarrollo, ¿ok? Entonces, nuestro punto y aparte separa las ideas. Nuestro punto implica una pausa larga que, como les digo, en la lectura nos permite respirar. Las comas para colocar en una enumeración, en un listado de cosas, objetos, personas, ¿sí? Podemos colocar nuestras comas. Y el punto y coma es un punto intermedio, ¿sí? Entre el punto y la coma. No es tan largo, no es tan breve, pero nos da posibilidad de, en una enumeración, darle continuidad al texto. ¿Sí queda? Sí, maestra. Ok. Entonces, aguas con estos aspectos porque son muy sencillos. Lo que les están preguntando es muy sencillo, ¿sí? Pero de repente tenemos que analizar cuáles son las funciones de la puntuación. Ok. Luz, ¿andas por ahí? Sí, ¿Nos lees la pregunta 35? 35. Sí. Acuérdate que hay que buscarla. Sí. ¿Qué signo de puntuación debe escribirse en los espacios del siguiente párrafo? Daré una conferencia el próximo martes en la escuela en la que estudia mi hijo. Hablaré acerca de hábitos saludables, higiene y amor propio. La relación entre los valores y la infancia, autoestima, a partir de la educación en familia y la madurez del buen ciudadano. Ok. ¿Qué opciones de respuesta tenemos, Luz? Inciso A, 2 puntos, inciso B, punto y coma, inciso C, punto, inciso D, coma. Ok. ¿Cuál sería la respuesta para ti, Luz? Para mí sería la D, coma. ¿La B? ¿La B o la No, D? la D, la La D, D, de diente. sí. Ok. ¿Por qué? Argumentamelo. Porque donde dice hablaré acerca de los ámbitos saludables, higiene y amor propio no puede llevar punto, porque si lleva punto, donde empieza la relación, no empieza en mayúsculas, entonces ahí sería coma. Y también en la relación entre los valores y la infancia, también ahí no puede poner punto, porque no empieza con mayúscula, donde dice autoestima. Ok. Entonces también tenemos una enumeración. Sí. ¿Qué estamos enumerando? Am, no, no sé. ¿Quién me Los dice? temas que su mamá va a tratar, ¿no? En la Ajá, ¿qué reunión, son? pues que pues habla acerca de la higiene, el amor propio y la relación entre los valores y la infancia. O sea, Ok. básicamente la autoestima y como lo que conlleva. Ajá. Y de antemano nos está diciendo que va a hablar de hábitos saludables. ¿La higiene es un hábito saludable? Sí, Sí, ¿Por qué? que la higiene es la limpieza que se le da al cuerpo humano para que esté en equilibrio y pues no tenga ninguna enfermedad o algún trastorno o algo. Ok. ¿El amor propio es un hábito? sí, y es Sí, saludable porque mantiene bien tu autoestima. Ok. Y te sientes bien contigo mismo. ¿Sí? Efectivamente. Ok. También nos dice que va a hablar de valores y de la infancia. ¿Cuáles son los valores que manifiesta ahí? podría ser el respeto. ¿El respeto? Pero habla del respeto. Vámonos literal al texto.
Pues son los valores que se inculcan desde pequeños, porque dice la relación entre los valores y la infancia. Ajá. ¿Nos menciona alguno? No, ¿Cuáles son los valores que ustedes conocen? A ver si son los mismos. ¿Qué valores conocen ustedes? ¿Cómo? Edgar. Respetar a mamá y a papá. Ok. ¿Y sí? ¿Sí, Edgar? Yo espero que sí. Lisette, ¿qué otro valor conoces? La tolerancia, Ok. Dafne, la empatía la empatía. ¿Qué es eso? es va relacionado con el respeto. Por ejemplo, ahorita con lo del confinamiento se tiene que dar empatía y esa tolerancia hacia los demás. Por ejemplo, en sus gustos, en sus creencias. O sea, es ser empático, o sea, respetar y apoyar a los demás. Ok. y también, bueno, ponerse en el lugar de la otra persona y ser empático con su situación y ver pues cuál es su situación para sentir eso por él. Ok. Moisés, otro valor. Otro valor, pues, a ver, tolerancia, ¿ya lo dijeron? Ya. Ay, No estás en clase, condenado. sí estoy, pero es que se me va el avión. Ah, a ver, ¿qué otro valor? ¿La paz cuenta como uno? Tú dime. Pues sí, se supone que sí, eso era lo que ponían en los calendarios en la primaria. Ay, condenado. Nada más por eso te la sabes, que si no, ni eso. Diego, a ver, ¿qué dice Diego? La honestidad, bien. Dafne, solidaridad. ¿Y qué es qué? W. No Es entiendo. una carita. Los Ah, son los son sustitutos. boquitas, la doble una boquita y la ves como que un pulgar arriba. Ah, órale, pues. Está bien. Bien. Entonces, aquí como en el ejercicio anterior, el signo que se utilizaría sería coma y se los pusieron facilísimo. Habría que seleccionar otros. Vamos pues. ¿Quién me lee la pregunta 36? Yo me sé. Adelante. Dice, ¿en cuál opción se encuentran los signos de puntuación que le faltan al siguiente texto? Platero amigo, espacio, guión. Le dije yo a la tierra, sí, como pienso, estás ahora en un parado del cielo y llevas sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes, espacio, espacio, me habrás quizá, espacio, olvidado, espacio, platero, espacio, dime, espacio, ¿te acuerdas aún de mí, espacio? Y las opciones que nos da es el inciso A, signos de admiración, guión, signos de interrogación, 2 puntos, coma, signos de admiración. Inciso B, signos de admiración, coma, signo de interrogación, coma, signo de interrogación, 2 puntos, signos de interrogación. Inciso C, signos de interrogación, punto, signos de interrogación, 2 guiones y signos de interrogación. Y la D son signos de admiración. Sí, son de admiración. 2 guiones, coma, coma, punto y los signos de interrogación. Ok. ¿Verdad que este texto sin signos es comprensible? ¿Es entendible? Pues sí. Sí, Dafne. Es como tú escribes, sin signos. No, ya respetamos la puntuación. Ok. Cuando no colocamos los signos, esto es lo que sucede, ¿sí? No es muy claro el texto. Y eso es lo que tienen ustedes que tomar en cuenta, ¿sí? Cuando no colocamos signos, cuando no colocamos correctamente los signos, a veces estamos diciendo cosas que no son. Ok, Carol, ¿cuál sería la respuesta para ti? Pues
Mm, La D, La D sí, creo. Oh, es que está confuso porque son muchos signos. son muchos signos. ¿Ok? ¿Cuántos Sí, signos tendrías que colocar? mm, no sé, ay, no sé. Dime los dos primeros. Son Gracias, de admiración de admiración. ¿Qué función tienen los signos de admiración? para manifestar que tienes alguna emoción, por ejemplo, que estás enojado, que estás feliz. Entonces, ¿cómo diríamos ese primer apartado? Mm, Platero a mí, o así como entusiasmado, ¿no? Entusiasmado. A ver, inténtalo, léelo como tal. Platero amigo, Ok. Y después, le dije yo a la tierra. sí, síguete. ¿Qué le dijiste? Sí, como pienso, estás ahora en un prado del cielo y llevas sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes. Ujú. ¿Me Ahí habrás? qué tendrías que colocar. Mm, pues yo diría que signos de pregunta, ¿cómo se llamaban? Bueno, esos Interrogación, de interrogación sí, pero no tiene mayúscula, entonces yo digo que entonces serían de admiración. pero para utilizar un signo de admiración necesitarías dos espacios, uno de inicio y uno al finalizar, ¿no? ¿Y tienes dos espacios? Sí, ¿Dónde? al inicio antes de me y al final de quizá. Antes de me. Ah, Chihuahua. Yo nada más veo uno. ¿Yo estoy Yo, mal? yo veo dos. Es el que está después de adolescentes y antes de Ah, no, no, no. Carol, te estás yendo antes. Antes de me tienes dos espacios, ¿sí? Sí, En el primero que tendrías que colocar un guión. un guión. Ah, no, un punto, perdón. ¿Por qué? Porque va a hablar. ¿Sí viste dónde inicia la frase? Olvídate de Platero, amigo. Vuelve a leer esa parte. Le dije yo a la tierra. Sí, como pienso, estás ahora en un prado del cielo y llevas sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes. Ahí tienes un guión que te está indicando alguna puntuación, Ujú, ¿sí? sí. ¿Qué colocarías? O un punto o un guión. ¿Un punto o un guión? Justifícame el guión. ¿Por qué un guión? Ah, no, el guión no, es que pensé que era el guión porque pensé que creo que Platero iba a hablar. Pero en un diálogo, Sí, si Platero va a hablar en este tipo de texto, no llevaría un guión si es que va a hablar Platero. ¿Cuándo se colocan guiones en los diálogos?
Cuando la persona va a decir algo. Ajá, pero ¿en qué tipo de diálogos? ¿Quién me ayuda? El guión largo se pone cuando va a hablar un personaje. Ajá, Y el guión corto, por ejemplo, aquí en la parte donde dice le dije yo la tierra, está entre guiones cortos, o sea, es como una indicación o algo que se dice a sí mismo el personaje. ok. Y los guiones cortos se utilizan uno al inicio y uno al final. Un guión largo no. Un guión largo si está, por ejemplo, en otro tipo de texto que no es que es un diálogo, entonces indica la participación de un personaje, ¿sí? El discurso que está dando un personaje y solamente se utiliza uno. Fíjense bien en ese uso, ¿sí? Sin embargo, sigo en la pregunta, ¿por qué tengo ahí dos guiones, o sea, dos espacios donde yo tendría que colocar signos? ¿Qué tipo de signos tendría que colocar? ¿Quién me dice? Adelante, Dafne. Así como respuesta completa, yo pongo la voz. La B. ¿Por qué? De ley, el primero tiene que ir con signos de admiración. Así como dice, platero amigo, así como que de sorprendido, Ajá, tanto al inicio como al final de platero amigo. ok. Luego sigue lo de le dije yo a la tierra, se dice, o sea, como si se dijera a sí mismo. Ujú, Luego viene su diálogo. Y dice, sí, como pienso, estás ahora en el prado del cielo y llevas sobre tu lomo peludo a los ángeles adolescentes. Yo ahí pondría la coma. ujú, Porque, por ejemplo, yo ahí me di cuenta como cuando se plantea la pregunta en un problema de matemáticas. Dice, si tienen, ya se pone, se plantea el problema y dice, por ejemplo, si 48 metros, coma, ¿cuánto medirá la área? Es un ejemplo. Así ok. que sería el signo de interrogación. El de me Ujú, hablas, luego sería la coma, así como de quizás. También, por ejemplo, cuando ponen un texto, coma, el además o el sin embargo, los nexos se ponen entre comas. ok. Y aquí es una pregunta, ¿sí? Pero intermedio tiene una coma. Después de quizás, tiene una coma, ¿sí? Sí, y ya se cierra el signo de interrogación. Ok, De ahí sigue platero, serían los dos puntos y seguidos, así como para una explicación o una indicación. ok. Y luego el dime se abre un signo de interrogación. ¿Te acuerdas aún de mí? Porque es una pregunta. Y Es ya. una pregunta. ¿Sí, Carol? ¿Sí te queda? ¿No te queda? Dinos. Sí, Tienes que fijarte en cada uno de los espacios que te están dando, ¿sí? Y normalmente te pueden estar colocando la misma cantidad de signos en cada opción. Tienes que saber reconocer cuándo es una pregunta, cuándo es una exclamación, ¿sí? Cuándo utilizar una coma, ¿ok? Bien, Dafne, muy bien. ¿Hay alguna duda, muchachos? No, Acuérdense que solamente en el inglés los signos de exclamación y de interrogación es uno al final, pero en español se inicia y se cierra con ellos. ¿Ok? ¿Quién me lee la pregunta 37? yo Ay, me sí, a ver si nos da tiempo. ¿Quién dijo yo? Yo, Moisés. Adelante. Dice, lee el siguiente párrafo e indica a qué categoría pertenecen los elementos subrayados. Dice, Jorge era un hombre, un grave guerrero, hermoso a su manera, digno de la admiración con que le miraba Miguel, alto y membrudo, ¿qué se dice así? Llevaba con marcial desembarazo el arnés entero de batalla,
El rostro de Jorge respiraba ardor y lealtad, pálido y de garzos ojos. Una puntiaguda barba castaña lo hacía más varonil. Ok. Y entonces nos preguntan, ¿qué tipo de elementos son los que están subrayados? Son adjetivos, ¿Por qué adjetivos? porque los que están subrayados están describiendo cosas como grave, digno, están describiendo cosas tanto de su persona como de su carácter y manera de actuar. Ok. Entonces, acuérdense que mencionábamos, nos da características ¿de quién? El sujeto. Del sujeto. Eso cuando es en la primera identificación del cuál es el sujeto y el predicado. Pero las funciones de las palabras, ¿se acuerdan? El artículo, el sustantivo, el adjetivo, el verbo y los complementos. ¿De quién nos está dando características el adjetivo? El sustantivo. Del sustantivo. En un tercer nivel que nosotros identificábamos de análisis, mencionábamos que también se le consideraba como un modificador. ¿Por qué? Porque eso depende de la acción, más bien la característica que te da sobre el sustantivo. O sea, si la cambia, ya cambiaría como el sentido que tenemos del sustantivo y ya sería otro. Exacto. Entonces, a quien modifica directamente es al sustantivo porque nos está dando características de él. Si cambiamos el sustantivo, seguramente el adjetivo ya no sea el mismo, ¿sí? Tendríamos que adjudicarle otro adjetivo. Entonces, acuérdense de los 3 niveles de análisis. Identificación de sujeto y predicado, ¿sí? Identificación de sus funciones. El artículo, el sustantivo, el adjetivo, el verbo y los complementos, ¿sí? Y en un tercer nivel, lo que serían los modificadores y los núcleos, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es el núcleo del sujeto? El sustantivo. El sustantivo. ¿Y el núcleo del predicado? El verbo. El verbo, ¿ok? Bien, muchachos, lo dejamos hasta aquí, ¿sí? Revisen sus resultados, si tomaron nota, vayan estudiándole, si tienen alguna duda, el próximo sábado no, porque tienen examen, pero el siguiente si nos vemos, anoten sus dudas, por favor, ¿ok? Los dejo porque tienen otra clase. Bye, Hasta bye. luego. Maestra, hasta luego. No, maestra. Gracias. Adiós.